para todos y todos, mis compañeros aquí con discapacidad visual presentes. Para mí ha sido un agrado muy perfecto esta jornada que estuve haciendo ya en el colegio universitario, donde tuvimos 3 meses y me siento muy contento con lo que he aprendido allí, que lo que no sabía lo he ido aprendiendo poco a poco. Y espero que la segunda jornada continuemos en la misma tarea, con el favor de Dios que nos siga dando bastante entendimiento para efectuar nuestras labores. Tengo la oportunidad de decir lo que no aprendí cuando joven, cuando muchacho. Ahora, después de ser un adulto mayor con edad de 70 años, me siento todavía competente para aprender algo más. Y para mí eso ya será un mensaje que yo pueda dirigírselo también a cualquier persona de cualquier sexo, para que también se incorpore a esta asociación de ciegos, para que también aprendan algo que sí podemos aprender. No es porque seamos ciegos, nos vamos a poner en un rincón a decir, tráeme agua, tráeme el café, tráeme la sandalia. No, señor, todavía nosotros tenemos fuerte voluntad para hacer lo que no hayamos hecho en nuestra juventud. Porque si vamos a arrinconarnos, nos vamos a poner peor enfermos, discapacitados totales. Y lo que queremos es poner nuestro cuerpo y nuestra mente en positivismo para efectuar lo que podamos hacer. Así que yo les recomiendo que esta jornada ha sido satisfactoria y la próxima que venga, que empecemos a hacerla en el mes de octubre, también seguir adelante. Y con la voluntad de Dios y la fe en Él, sí podemos hacer cosas maravillosas como la